México se encuentra en una situación... ¿Cuál era la pregunta? Bueno, en México hay mucha desigualdad. Tiene muchísimos problemas sociales, ambientales y políticos. Corrupción. La falta de comunidad. El desinterés. Te das cuenta que las cosas están mal y no haces nada al respecto. La falta de esfuerzo. Tenemos una gran venda en los ojos. La apatía es la indiferencia, es la inactividad. Combinada con el sentimiento de que somos inferiores. Cuando ves todo eso, te da cierto tipo de desánimo, desesperanza. Como que tienes esa inquietud, pero pues nadie te apoya. Ya no sentía motivaciones para seguir luchando en muchas cuestiones. Sinceramente no creo que seamos la solución que México necesita. Como si fuéramos la esperanza. O sea, sabemos que no vamos a hacer el cambio. No estamos aquí para venir a solucionar lo que México no ha podido hacer. Sabemos que las cosas se tienen que hacer, pero queremos que otros las hagan. ¿Cómo quieres que en un futuro te recuerden? O sea, yo me sé talentosa, ¿sabes? Bueno, resérvate el derecho de decir si eres talentoso o no. Cambiemos esa mentalidad. Necesitamos una visión más grande. Dicen que los jóvenes de México son el futuro. Yo creo que más bien son el presente. México necesita que todos colaboremos en conjunto. Creo que esto es algo que nos compete a todos. Como seres humanos necesitamos luchar por todos los otros seres humanos. Cooperar con las demás personas y mejorar nuestro país. Talentum es... Talentum Universidad consiste en un programa que junta a 60 universitarios de todo el país. 30 hombres y 30 mujeres. Tenemos diferentes culturas, Somos de 20 estados. De distintos estratos. De distintas ideologías. diferentes escuelas, unas privadas, otras públicas, diferente formación. Estamos todos aquí por motivos muy similares, pero hacemos cosas distintas. Ok, pues Talentum, 3 etapas. La primera. Aplicas, te hacen exámenes, pasas la primera etapa, hacen otros exámenes y la última etapa es una entrevista. Era primer filtro, pasé, segundo filtro, pasé, tercero. Después de ahí, pues viene la primera etapa de inducción. Con conferencias, cursos y talleres. Ahí empiezan los nervios. Conoces a personas de la República, talentums, líderes. Seguimos a una etapa de proyectos en línea. Con un equipo a distancia. Después de eso, llegamos a California. Visitamos Stanford, Berkeley, Silicon Valley, Google, la NASA. Nunca me había subido a un avión, nunca había salido del país. Tuve mi primer viaje en avión. Muchas emociones todo el tiempo, nervios, la adrenalina. Sentía nervios, sentía emoción. Me corre más la sangre, me late el corazón, me pongo roja. Creo que pocas veces me he sentido tan emocionada en mi vida. Posteriormente estamos aquí en la Ciudad de México para poder concluir con eso y poder presentar proyectos ante la sociedad que de verdad vayan a generar un impacto. Esta es gran parte del sueño de mi vida. Ok, imagina, llegar a Talentum, encontrarte con 60 personas que vienen de diferentes estados, que han vivido cosas diferentes a las tuyas, que el entorno en el que se desarrollan es completamente diferente al que tú estás acostumbrado. Eso es increíble. Tener una experiencia dentro y fuera del país. Conocer nuevos horizontes, nuevas formas de ver el mundo. Crecer como persona y de desarrollarte profesionalmente. Talentum es para mí como una brecha entre lo que era como antes y lo que soy ahora. Antes de Talentum era muy tímida, me costaba muchísimo hablar. Talentum para mí es transformación. Es una oportunidad para desarrollar tus habilidades de liderazgo. Es un semillero. Para mí Talentum fue un golpe de realidad. Cambian tus puntos de vista, cambian tus objetivos. Talentum es un programa que cambia vidas. Se transformó todo en mí. La motivación a través de la inspiración. Una aventura. Es una apuesta. Para todos los jóvenes que están interesados en hacer algo por México. Me salgo de mi zona de confort y entonces tengo nuevos retos. Hicimos equipos que resolvieron problemáticas diferentes. 6 tipos diferentes de retos. ¿Cómo mejorar el nivel de lectoescritura en educación básica? Equidad de género. Urbanismo y movilidad. Me tocó trabajar en un reto de disminuir el número de muertes de ciclistas cuando soy una persona que ni siquiera sabe manejar bicicleta. Entonces fue desde aprender a usar una bicicleta. Cómo aprovechar el agua de lluvia. Yo nunca he estudiado nada de recursos naturales. ¿Cómo llevar Wi-Fi a comunidades alejadas? Personalmente yo me sentí frustrado al tratar de resolver un reto en el que yo no conocía nada. Mucho sacrificio. Investigando sobre cosas que pues, no eran de mi vida cotidiana, pero que sí impactan en los demás. Fueron muchas experiencias nuevas para mí. Te hace tratar de ir más allá, te hace investigar más a fondo.
interdisciplinariedad y emprendedurismo, ¿no? Compromiso, responsabilidad y trabajo duro. Agradezco que me hayan sacado de mi zona de confort porque de esa manera la solución es algo mucho más tangible, es algo que de verdad nos llevó al límite para que la solución se salga del límite. Jamás había estado en contacto con un grupo de jóvenes en que pudiera encontrar ingenieros, politólogos, abogados, licenciados, hay químicos, gente especializada en comercio, negocios, biólogos, físicos, internacionalistas, financieros, politólogos, personas emprendedoras. Cada uno de ellos tiene una historia que contar. Fue también ver las cosas de una perspectiva diferente. Talentum no es un premio, no es un reconocimiento, es ser capaz de darte cuenta de la responsabilidad que tienes como jóvenes. Este programa ha significado como ese ¡Ey, despierta!, ¿no? Fue interesante, fue difícil, pero fue muy enriquecedor. Para mí rompió paradigmas, para mí me motivó mucho a seguir adelante. Talentum lo que está haciendo es quitarnos esa venda para que nosotros hagamos ver que hay algo por hacer. Ahora sé que quiero ser un líder, que quiero cambiar este país, que puedo hacerlo. Soy talento, soy líder y puedo generar el cambio. Me llevo esto, las grandes ideas que pueden hacer cambiar al lugar donde yo vivo. Si 60 hacen un cambio para otros 5 y de ahí nos vamos otros 5 y de ahí otros 5, creo que se puede cambiar al país. Y que nosotros podemos funcionar como catalizadores de este desarrollo. Para mejorar nuestro país, para mejorar nosotros, para mejorar nuestra familia. Eso es hacer algo por México. De verdad para mí, haberlos conocido y haberme dado cuenta que alguien más quería luchar conmigo, significó todo. Y es genial que estemos distribuidos en todo el país, creo que podemos tener más impacto. Con mucha pasión, con mucha entereza. Mi mente se ha expandido, mi visión se ha expandido también. A mí me hizo vibrar. Somos pequeños capullos que nos abren para que florezca este país. De verdad creo que podemos. Pues hacer que México salga adelante.